Y bueno, ya estamos aquí para darles un poco de algunas de mis opiniones sobre cosas que han estado sucediendo en las últimas horas. Es bien difícil realmente sacar videos cuando hay parones de selecciones o el Real Madrid está de vacaciones o algo parecido porque realmente pasan muy pocas cosas. Sin embargo, siempre tratamos de sacar cosas interesantes para no hacer un video de cualquier cosa, siempre tratando de relacionarlo con el Real Madrid y por supuesto dando mi opinión en temas concretos. Por eso creo que ustedes vienen aquí casi todos los días y realmente lo valoro muchísimo, así que no me voy a enredar muchísimo más con este tema de la introducción. Lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video para que me hagas saber tu opinión en los comentarios y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar un par de cosas sumamente interesantes que me he encontrado el día de hoy. Me gustaría empezar hablando por algo que ha comentado Neymar Jr. y es que el hombre está, todo parece indicar que está en Brasil. Bueno, como le gusta, como no le gusta casi estar en Brasil al señor, está por allá. Y una de las cosas que ha comentado con su selección, creo que estaba ahí comentándolo, es que no tiene muy claro que la liga francesa a día de hoy sea mejor en cuanto a nivel que la liga de Arabia Saudí, a donde terminó jugando Neymar, donde juega Cristiano, donde se fue Karim Benzema y un montón de futbolistas. Él mismo hace referencia a que no le parece que sea mucho mejor la francesa que la Liga Saudí por muchísimos futbolistas que han estado yéndose hacia este destino exótico. Realmente es evidente que Neymar tiene cierto complejo con el fútbol francés, sobre todo con el Paris Saint-Germain y su afición. Es realmente interesante porque hace unas horas, hace unos días, comentaba que había vivido un infierno él y Messi en el Paris Saint-Germain y realmente lo entiendo porque claro, es un club bastante complicado con una parte de la afición bastante complicada y que encima esperaban muchísimo de ellos y terminan dándole absolutamente nada. Porque a ver, hay que entender que Neymar y Messi llegaron con esos aires de dar 4 Champions seguidas y realmente se fueron sin dar ni siquiera una en las últimas 2 temporadas, creo que fue terminando quedándose en octavos de final. Entonces, bastante importante y como les digo, el mismo caso que Cristiano, Neymar ahora juega en esta liga y ahora tiene que decir que es la mejor del mundo, es una cuestión de dinero y yo creo que por 100 millones de euros que ganan estos señores, cualquiera diría algo similar. Así que por esa parte lo entiendo bastante bien y no estoy de acuerdo del todo porque creo que a pesar de todo, en Europa todavía pues, se juega a un ritmo diferente. Realmente entiendo perfectamente las declaraciones de Neymar. Otra de las cosas que han estado saliendo en las últimas horas es que Raúl, saben que aparentemente tuvo una reunión con el Villarreal el día de hoy, o no sé si fue telemática, y por supuesto Raúl le estaba planteándose esa posible incorporación como nuevo director técnico del Villarreal, del submarino amarillo, que recientemente habría destituido a Don Quique Setién. Realmente es interesante porque también se ha conocido esta mañana que ya Raúl va en camino con el Castilla a hacer un viaje para disputar algún partidillo, algún evento ahí que tendrá el Castilla de la mano de Raúl González y mientras se resuelve su futuro, porque recordarán lo que les comentaba ayer, la información que se tiene es que Raúl González tiene muy claro que Florentino Pérez tiene otras prioridades antes de él y no sé si estaría planteándose intentar buscar por otro lado lo que no encuentra en el Real Madrid, que en este caso sería de ser un entrenador de un proyecto interesante y si le va muy bien, tal vez el Real Madrid se lo piense para tenerlo como primer espada. Yo se los comentaba el día de ayer. A Raúl lo tengo como una leyenda del Real Madrid. Creo que es un futbolista infravalorado, sobre todo por esta última generación, que seguramente no crecimos con Raúl, el Raúl Prime, y nos quedamos con esa imagen antes de que se fuera el Schalke 04, pero también hay que conocer un poco la historia. Raúl González Blanco seguramente era el segundo futbolista más importante de la historia del Real Madrid antes de esta camada de Benzema, de Cristianos, y creo que es importante teniendo en cuenta que se trata de un canterano, pero a nivel de entrenador es cierto que me genera un poco más de dudas. Me gusta mucho el carácter que tiene Raúl, pero me genera muchas más dudas y creo que en cuanto a gustos me gustaría
valga la redundancia, que sea más sencillo con el aspecto Xavi Alonso. En el aspecto gustos personales me gustaría más el tema de Xavi Alonso, lo veo bastante más preparado. También se habla de que el Real Madrid tendría todo preparado y que el sustituto del Real Madrid Castilla para el entrenador sería Arbeloa. Y bueno, es realmente interesante lo que se está hablando en el futuro de Raúl González y ya veremos qué acaba sucediendo. Lo importante es que bueno, no está esperando ahí porque tal, da la sensación de que tampoco el Villarreal está del todo convencido y están tanteando varias oportunidades o varias opciones a ver cuál es la que más le convence para ser nuevo entrenador del submarino amarillo. Cerramos este video, vamos a hablar de Dani Carvajal, les voy a comentar algo rápidamente. También lo que ha dicho lo vamos a hacer con mi opinión y realmente también espero saber la de ustedes. Y bueno, cosas de las que ha estado comentando Carvajal, Daniel Carvajal Ramos, es sobre todo teniendo en cuenta muchas cosas, lo que ha pasado con el tema de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, que es cierto que hay cosas muy, muy extrañas ahí, pero no he querido comentar más este tema de Jenny Hermoso porque ha tomado unos tintes políticos y sociales asquerosos. Realmente el feminismo está aprovechándose de esta situación. O sea, yo definitivamente he querido apartarme de estos temas políticos, sociales, absolutamente asquerosos y que para mí tienen enfermo a muchísimas personas y sobre todo lucrándose a personas que son unos sinvergüenzas moralistas que ahora vienen a darnos lecciones de vida. Seguramente personas que no tienen espejos en su casa. Pero una de las cosas que ha comentado Carvajal, que por cierto estaba haciendo una gran primera parte, estaba viendo el partido de España y había hecho una gran primera parte. A Carvajal ha empezado bien la temporada. Creo que va a ser importante teniendo en cuenta que, bueno, los laterales en las últimas temporadas ha sido uno de los problemas principales que ha tenido el club. Ha tenido una gran primera parte y una de las cosas que ha comentado Dani, perdón, es que entiende perfectamente a Gabri Veiga, se llama el chico que se terminó yendo del Celta a ganar muchísimo dinero realmente y ha sido duramente criticado. Principalmente también recordaremos aquella frase de Tony Cross, un tuit de Tony Cross que a mí particularmente me parece que se equivoca Cross. No tengo problema en reconocerlo porque podrá tener su opinión y sabrá que el dinero seguramente no es lo más importante en la vida, aunque para mucha gente sí lo es. Pero creo que se equivoca Cross, sobre todo porque no tiene nada que ver ahí. O sea, me parece irrelevante lo que piense Tony Cross de lo que haga Gabri Veiga. Y en este caso, Carvajal ha dicho que entiende perfectamente al chico, que es lo primero que se ha puesto a hacer cuando empezó a conseguir dinero en el mundo del fútbol, ha sido comprarle una casa a sus padres. Repito, a veces nos decimos en la vida no todo el dinero no es lo más importante, pero realmente todos quisiéramos tener nuestro futuro asegurado, todos quisiéramos darle las cosas que a nuestros padres tal vez no pudieron darnos, muchísimas cosas y realmente apoyo muy bien lo que dice Dani Carvajal. No soy de criticar a Cross, creo que es la primera vez que critico a Tony Cross y realmente creo que esta vez se ha equivocado. No, no veo por ningún lado realmente la lógica de esta publicación, aunque hay mucha gente que dice que se refería a la vergüenza de la liga que es incapaz de retener talentos por una cuestión tan sencilla de dinero. Realmente me parece equivocada la respuesta de Cross y lo que sí me parece interesante es lo que comenta Dani Carvajal, que es un hombre que en las últimas veces que ha declarado nos ha demostrado que, perdón, puede ser o muy sensato y muy con una capacidad muy sencilla de comprender muchas cosas, o a veces parece un completo imbécil, como cuando estuvo diciendo que lo de los árbitros, que no, que eso había que investigarlo, que no sé qué más, que intentó quedar bien con el tema de la selección porque iba a ser capitán de la selección española de fútbol. Así que bueno, en este caso creo que ha estado bastante acertado, cada quien hace con su vida lo que quiere y sobre todo cada quien piensa en su futuro y en su familia, que al final es lo más importante. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado con todas estas informaciones que hemos estado recaudando, así que espero que me dejen su opinión también en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.